Piloto ignora emergencia médica de mujer negra. La identidad de su esposo deja a la tripulación sin palabras. ¿Alguna vez has estado en una situación en la que la arrogancia o el prejuicio de alguien casi cuesta una vida? Imagina estar a miles de pies en el aire sin ningún lugar a donde recurrir y la única persona que podría tomar una decisión para salvarle la vida se niega a actuar. Esta es la historia de un hombre, un influencer aclamado y su lucha desesperada por salvar a su esposa durante una emergencia médica solo para encontrarse con la indiferencia de la única persona responsable de la seguridad de todos. Lo que sucedió después no solo cambió sus vidas, sino que envió ondas de choque a toda una industria. Antes de comenzar, desde donde estás viendo hoy, déjanos saber en los comentarios si te encantan las historias inspiradoras de resiliencia y justicia. Asegúrate de presionar el botón me gusta, comparte este video y suscríbete para ver más historias increíbles. Tu apoyo nos ayuda a compartir estas historias impactantes con aún más personas. Ahora entremos en ello. El zumbido constante de los motores del avión llenó la cabina de primera clase mezclándose con el suave murmullo de los pasajeros. Acomodándose en sus asientos, Amara Blake ajustó la correa de su cinturón de seguridad tratando de ignorar las miradas sutiles que la dirigían. No se dijeron palabras, pero sintió el juicio tácito flotando en el aire, un peso familiar que había llevado durante años. Sentado a su lado estaba Marcus, su esposo, absorto en una revista médica. Su actitud tranquila era una fuente de consuelo, pero hoy no era suficiente para disipar la inquietud que hervía a fuego lento en su interior. Una azafata se acercó con una sonrisa radiante pero demasiado practicada, como si la hubiera ensayado en un espejo antes de salir. Señora Blake, ¿hay algo que pueda traerle antes de que despeguemos? Amara le devolvió la sonrisa cortésmente. No, estoy bien, gracias. La azafata asintió, pero sus ojos se dirigieron a un colega que estaba cerca. Los dos intercambiaron una mirada rápida, casi imperceptible, antes de que ella se alejara rápidamente. Era sutil pero inconfundible. Amara había visto esa mirada demasiadas veces como para confundirla, un intercambio silencioso que hablaba de duda, juicio o algo peor. Suspiró y se giró hacia Marcus, susurrando, ¿notaste cómo nos miraban sin levantar la vista de su diario? Marcus respondió en un tono uniforme. Lo dejé pasar. Amara, estamos aquí porque merecemos estar. Sus palabras estaban destinadas para tranquilizarla, pero no borraron el peso que presionaba su pecho a su alrededor. Los suaves murmullos en la cabina continuaron, pero las ocasionales miradas de reojo persistieron lo suficiente como para hacer que Amara se sintiera fuera de lugar. La voz del capitán crepitó en el intercomunicador exigiendo atención con un aire de autoridad. Buenas tardes, damas y caballeros, este es el capitán Richard Harris hablando. Bienvenidos a bordo del vuelo 27 a Londres. Esperamos cielos despejados y un viaje tranquilo. Por favor, siéntese, relájese y disfrute del vuelo. El tono era profesional pero tenía un ligero toque de condescendencia. Amara se movió en su asiento intercambiando una mirada con Marcus. Su ceño se frunció ligeramente, una señal sutil de que él también había captado algo debajo de las pulidas palabras. Entonces el tono del capitán cambió ligeramente, aunque permaneció mesurado y como un suave recordatorio. Pedimos a todos los pasajeros que respeten el espacio y la comodidad de los demás en la cabina de primera clase. Las palabras flotaron en el aire como una acusación disfrazada de cortesía. Amara tensó sus dedos agarrando el apoyabrazos. El mensaje no era evidente, pero no necesitaba serlo. Podía sentir el juicio implícito, la suposición tácita sobre quién pertenecía a esta cabina y quién no. Marcus se acercó y colocó una mano firme sobre la de ella. No dejes que te afecte, murmuró. ¿Sabes por qué estamos aquí? Amara asintió, pero no pudo evitar la incomodidad que se enroscaba en su estómago. Estaba acostumbrada a momentos como estos, donde el prejuicio acechaba justo debajo de la superficie, camuflado en cortesía y negación plausible. Una hora después de que el avión hubiera alcanzado la altitud de crucero, el capitán Harris emergió de la cabina. Su uniforme estaba inmaculado. Las rayas doradas en sus mangas brillaban bajo las luces de la cabina. Se movió por el pasillo con el paso seguro de alguien acostumbrado al control, deteniéndose brevemente en cada fila para intercambiar cumplidos con los pasajeros. Cuando llegó a la fila de Amara y Marcus, su mirada los recorrió con un leve destello de sorpresa antes de posarse en Marcus.
No había calidez en sus ojos, solo una cortesía practicada. ¿Es todo para tu satisfacción aquí?, preguntó. Su voz mesurada pero distante. Marcus levantó la vista de su diario. Su expresión tranquila. Sí, todo está bien, gracias. El capitán Harris asintió, pero su sonrisa era delgada y un bueno. Nos esforzamos por mantener un cierto estándar en esta cabina. Añadió el énfasis en la palabra estándar persistiendo solo un segundo demasiado tiempo. La respiración de Amara se entrecortó. Las palabras eran educadas en la superficie pero su significado era claro. Se mordió el labio esforzándose por mantener la compostura mientras el capitán seguía adelante sin esperar una respuesta. Se giró hacia Marcus, su voz un susurro. ¿Realmente acaba de decir eso? Marcus asintió levemente apretando la mandíbula. Lo hizo. Pero no importa, pertenecemos aquí tanto como cualquier otra persona. Amara quería creerle, pero el escozor de las palabras del capitán combinado con la frialdad de la azafata y las escaleras de los otros pasajeros la dejaron sintiéndose en carne viva. No fue lo que dijeron en voz alta, lo que más dolió fueron las formas silenciosas en que comunicaron que ella no pertenecía a él. Juicio escondido detrás de sonrisas educadas, el desdén enmascarado. Por tonos profesionales todo estaba diseñado para hacerla cuestionarse a sí misma. Respiró hondo obligándose a concentrarse en el horizonte visible a través de la ventana muy por encima de las nubes. Se suponía que todos eran iguales, pero incluso aquí el prejuicio encontró su camino en las grietas. Amara apretó los puños, una resolución latente construyéndose dentro de ella. Si el mundo no estaba listo para darle el respeto que merecía, lo tomaría sin importar el costo. El avión se elevó por los cielos firme e inflexible su curso sin ser molestado por la tensión que se gestaba dentro de su cabina. Amara se movió en su asiento, un dolor comenzando a formarse en la base de su pecho. Al principio pensó que era solo incomodidad por estar sentada demasiado tiempo, pero a medida que pasaban los minutos la sensación se profundizaba. Extendiéndose como ondas en el agua, miró a Marcus, que había regresado a su diario, el bolígrafo en su mano, moviéndose con meticulosa precisión. Dudó en molestarlo. No era inusual para ella experimentar dolores menores cuando viajaba, pero esto se sentía diferente, más profundo, más agudo y más persistente. Se movió de nuevo esperando que la sensación pasara. Amara, la voz de Marcus irrumpió en sus pensamientos, suave pero atento. Ni siquiera había levantado la vista de su diario, pero siempre parecía sentir cuando algo no estaba bien. ¿Qué pasa? Forzó una pequeña sonrisa sacudiendo la cabeza. No es nada, Marcus, solo un poco de incomodidad, probablemente la presión del aire. Dejó el bolígrafo y se giró para mirarla de frente, su mirada una aguda y escrutadora incomodidad. Donde Amar vaciló, ella conocía esa mirada. El médico en él ya estaba trabajando, analizando cada movimiento sutil, cada destello de expresión en su rostro. Mi pecho, ella admitió de mala gana, está apretado, pero probablemente sea solo estrés o estar sentada demasiado tiempo. Las cejas de Marcus se fruncieron y su mano instintivamente buscó su muñeca comprobando su pulso. Su expresión no cambió, pero ella podía decir que él ya estaba calculando posibilidades en su mente. Vamos a monitorear esto, dijo, su tono tranquilo pero decisivo. Avísame si empeora. Ella asintió tratando de reprimir la inquietud que burbujeaba en su interior. Marcus regresó a su diario, aunque sus movimientos ahora eran más lentos, distraído por la preocupación. El dolor en el pecho de Amara no disminuyó, se hizo más pesado, más insistente. Se frotó el área distraídamente, deseando que la sensación desapareciera a su alrededor. La cabina estaba viva, con silenciosos vasos de lujo tintineando, risas suaves, el ocasional crujido de periódicos, pero Amara se sentía separada de todo eso. El mundo se estrechaba ante la incomodidad que se extendía por su cuerpo. 15 minutos. Después sintió que se le cortaba la respiración. Era como si un peso invisible la estuviera presionando. Su pecho le dificultaba inhalar completamente. Sus manos temblaban levemente cuando alcanzó a Marcus. Marcus, susurró, su voz tensa, está empeorando. Él estuvo inmediatamente alerta. Su diario. Olvidó cuando se giró hacia ella. Descríbelo, dijo, su voz firme pero urgente. Agudo o sordo, localizado o extendiéndose. Está apretado, pesado, dijo ella luchando por encontrar las palabras. Y se está extendiendo a mí. Brazo izquierdo. El rostro de Marcus se oscureció, su mandíbula apretada mientras procesaba sus síntomas. Necesita oxígeno, dijo ya. Alcanzando el botón de llamada, su tono había cambiado. Ya no era la voz de un esposo preocupado, pero la de un cirujano experimentado que había visto esto demasiadas veces. Antes una azafata apareció momentos después, su comportamiento enérgico pero distante. Sí, ¿cómo puedo ayudarla?
Preguntó su tono casi ensayado. Mi esposa está experimentando un dolor de pecho severo y dificultad para respirar, dijo Marcus, sus palabras cortantes pero claras. Necesita oxígeno. Inmediatamente la azafata parpadeó como si procesar sus palabras le tomara más esfuerzo del que debería. Tendré que consultar con el capitán, dijo su voz vacilante. No hay tiempo para consultar. Marcus espetó su exterior tranquilo, quebrándose ligeramente. Esto podría ser un ataque al corazón. La fachada educada del asistente vaciló, reemplazada por un destello de incomodidad. Traeré el botiquín, dijo antes de apresurarse a irse. Marcus se volvió hacia Amara, su mano moviéndose a su muñeca nuevamente para comprobar su pulso. Su expresión permaneció serena, pero ella pudo ver la preocupación detrás de sus ojos. Quédate conmigo, Amara dijo suavemente. Mantén tu respiración estable. El asistente regresó con un pequeño botiquín colocándolo en la bandeja con una sonrisa nerviosa. Marcus lo abrió rápidamente, sus manos moviéndose con eficiencia practicada. Su expresión se volvió sombría mientras inspeccionaba el contenido de The Limited. Esto no es suficiente, murmuró en voz baja. Ella necesita más que esto. El asistente rondaba cerca moviéndose incómodo. Le informé al capitán, dijo, pero es poco probable que apruebe una desviación a menos que sea una emergencia confirmada. Marcus levantó la vista. Bruscamente su voz bajó a una calma peligrosa. ¿Y qué crees exactamente que es esto?, preguntó haciendo un gesto a Amara, que ahora estaba visiblemente luchando por respirar. ¿Quieres esperar hasta que se derrumbe para confirmarlo? El asistente dio un paso atrás claramente nervioso. Yo le informaré de nuevo, ella tartamudeó antes de retirarse. Amara aferró la mano de Marcus, su respiración entrando en jadeos superficiales. Marcus, se está volviendo más difícil, susurró. Lo sé, dijo su voz quebrándose por primera vez. Lo sé, amor, solo aguanta. Los minutos se extendieron hasta la eternidad. Mientras esperaban la respuesta del capitán, cuando finalmente llegó su voz por el intercomunicador, estaba tranquila, casi indiferente. Damas y caballeros, tenemos una situación médica menor a bordo. Por favor, permanezcan sentados mientras nuestra tripulación maneja el problema. Una situación menor. Las palabras golpearon a Marcus como un golpe físico. La vida de su esposa pendía de un hilo y este hombre tuvo la audacia de reducirlo a un inconveniente. El agarre de Amara en su mano se apretó, aterrizando. Él la miró, su resolución endureciéndose. No vamos a dejar que descarten esto, susurró. Te lo prometo, Amara, haremos que escuchen. Por ahora todo lo que pudo hacer fue mantener su respiración y esperar. Los minutos se arrastraron como horas. La respiración de Amara ahora era superficial, su pecho subía y bajaba de manera desigual. Marcus se quedó a su lado, su mano firme sobre la de ella, su otra mano flotando protectoramente sobre el endeble botiquín médico que les habían dado. Era poco más que un gesto simbólico, un insulto disfrazado de ayuda. Apretó la mandíbula reprimiendo la tormenta que se gestaba en su interior. Necesitaba mantener la calma. Por ella la azafata le devolvió la expresión, una mezcla de incomodidad e impaciencia. Evitó mirar directamente a Marcus. El capitán dice que no podemos desviar el vuelo a menos que sea una emergencia absoluta. Está monitoreando la situación desde la cabina. Marcus enderezó su voz fría como el hielo. Monitoreando la situación desde la cabina. ¿Tiene un título médico? No estoy al tanto. La azafata se estremeció, su profesionalismo forzado. Vacilante, señor. Entiendo su preocupación, pero la decisión recae en el capitán. No entiende. Marcus espetó, su voz cortando los murmullos de la cabina. Mi esposa muestra claros síntomas de un ataque cardíaco, una condición potencialmente mortal. Cada minuto que nos demoramos aumenta el riesgo de daño permanente o peor. Amara le apretó la mano débilmente. Marcus, por favor, murmuró, su voz apenas audible. No quería causar una escena, pero Marcus ya no estaba escuchando. Su enfoque era singular, manteniéndola con vida. Escúchame, Mar, dijo bajando la voz, pero no menos intensa. Necesita oxígeno y atención médica inmediata. Si no podemos aterrizar, necesito que su tripulación me ayude adecuadamente. ¿Dónde está el desfibrilador? ¿Dónde está el oxígeno suplementario? ¿Acaso los tienen a bordo? La asistente dudó. Sus manos jugueteaban con el dobladillo de su uniforme. Lo comprobaré, dijo retirándose una vez más. Los susurros en la cabina se hicieron más fuertes ahora. Los pasajeros se inclinaban unos hacia otros intercambiando miradas preocupadas o de desaprobación. Algunos parecían genuinamente preocupados, mientras que otros parecían irritados por la interrupción de su vuelo. Por lo demás sereno. Un hombre unas filas más adelante se giró. Su rostro estaba fruncido. ¿No pueden manejar esto en silencio?
murmuró a su compañero de asiento lo suficientemente alto para que Marcus lo oyera. Marcus lo ignoró. Su atención estaba fija en Amara. Ahora estaba pálida. Gotas de sudor se formaban en su frente. Sus labios se separaron mientras luchaba por tomar suficiente aire. Marcus, susurró de nuevo. Su voz temblaba. Duele. Una ola de impotencia lo invadió, pero la apartó. No podía permitirse el lujo de flaquear. Ahora no estoy aquí, dijo suavemente, apartando un rizo húmedo. De su cara te tengo Amara, solo aguanta un poco más. La azafata regresó esta vez con un pequeño tanque de oxígeno. Marcus lo tomó inmediatamente, sus manos expertas colocando la máscara y ajustando el flujo. Observó de cerca la cara de Amara, su corazón latía con fuerza mientras deseaba que el oxígeno aliviara su dolor, pero sabía que no era suficiente ni cerca a ella. Necesita mejor cuidado que este, murmuró en voz baja. Justo entonces la voz del capitán Harris volvió a sonar por el intercomunicador. Damas y caballeros, les agradecemos su paciencia. Pacientes mientras manejamos un problema médico menor a bordo. Por favor, permanezcan sentados y permitan que nuestra tripulación continúe atendiéndolos. Un problema médico menor. El puño de Marcus se apretó alrededor del tubo de las máscaras de oxígeno. El desdén, la indiferencia era exasperante. Miró a la azafata cuyo rostro estaba sonrojado por la vergüenza. Claramente no estaba de acuerdo con el manejo de la situación por parte de su capitán, pero no dijo nada. Dígale a su capitán que este no es un problema menor, dijo Marcus bruscamente. Este es un asunto de vida o muerte, y si él no lo toma en serio me aseguraré de que la aerolínea lo haga cuando aterrizamos. El asistente asintió rápidamente, desapareciendo una vez más. Marcus dudaba que ella dijera algo que convenciera a Harris, pero no le importaba. Su prioridad era Amara. Los murmullos en la cabina alcanzaron un crescendo cuando otro pasajero, una mujer de mediana edad con un rostro amable, se puso de pie y se acercó. ¿Está bien?, preguntó la mujer, su voz llena de preocupación general. Marcus vaciló, su orgullo se enfrentó a su desesperación. Finalmente asintió. Está estable por ahora, pero necesita más de lo que nos están dando. La mujer miró hacia la puerta de la cabina, frunciendo el ceño. Hablaré con ellos, dijo con firmeza. Esto es inaceptable. Antes de que Marcus pudiera detenerla, marchó por el pasillo. Sus tacones hicieron clic contra la alfombra. Varios pasajeros la vieron irse. Sus susurros se convirtieron en murmullos de curiosidad. Finalmente alguien está haciendo algo, murmuró otra voz cerca, esta vez con una nota de solidaridad. Marcus se volvió hacia Amara, que estaba observando el intercambio con ojos cansados. Estás causando revuelo, dijo débilmente, una leve sonrisa tirando de las comisuras de su boca a pesar de su dolor. Se rió suavemente, aunque no había humor. En eso, bueno, tal vez un revuelo es exactamente lo que necesitan. Minutos después la mujer regresó, su rostro tenso por la frustración. Eun se niega a aterrizar, dijo su voz baja pero hirviendo. Él afirma que va contra el protocolo a menos que la situación se vuelva crítica. La mandíbula de Marcus se tensó, su mente acelerada bajó la mirada hacia Amara, que estaba luchando por mantenerse despierta. El pulso débil que sintió bajo las yemas de sus dedos era más débil que antes. No podía esperar a que Harris decidiera que su vida valía la pena interrumpir su horario. Gracias, le dijo a la mujer, yo me encargaré de aquí. Ella asintió colocando una mano reconfortante en su hombro antes de regresar a su asiento. Marcus se inclinó cerca de Amara, su voz firme pero feroz. Vas a estar bien, Amara, no me importa lo que cueste, me aseguraré de que estés bien. La mano de Amara agarró débilmente la de ella, sus labios se movieron pero no salió ningún sonido. Se inclinó más cerca, su corazón latía con fuerza. Quédate conmigo, susurró, necesito que te quedes conmigo. Mientras el avión continuaba su curso constante a través del Atlántico, la resolución de Marcus se endureció en algo inquebrantable. El vuelo aún no había terminado y tampoco esta pelea. La cabina se sentía más pesada que el aire fuera del avión, la tensión tan palpable que presionaba contra el pecho de Marcus tan seguramente como la máscara de oxígeno presionaba contra la cara de Amara. Sus respiraciones eran superficiales y desiguales, cada una lucha que atravesaba su fachada tranquila. Se secó el sudor de la frente, su mano temblaba ligeramente a pesar de sus mejores esfuerzos por parecer sereno. La mujer, que había tratado de razonar con la tripulación, le dirigió una mirada comprensiva desde su asiento, pero su expresión estaba teñida de impotencia. A su alrededor los otros pasajeros se volvieron más inquietos, sus
Murmullos oscilaban entre la curiosidad y la frustración, pero nada de eso le importaba a Marcus, lo único que importaba era. Amara. Amara, dijo suavemente, su voz apenas por encima de un susurro, ¿puedes oírme? Sus ojos se abrieron brevemente vidriosos por el agotamiento, asintió débilmente. El pequeño movimiento fue suficiente para enviar alivio y pavor recorriéndolo en igual medida. El asistente de vuelo regresó, esta vez evitando la mirada de Marcus por completo. Se movió al pasillo junto a él, su postura rígida e incierta. El capitán insiste en que continuemos hasta nuestro destino, dijo en voz baja, como si las palabras mismas se disolverían si se dijeran lo suficientemente bajo. Dice. Aterrizar temprano podría interrumpir el tráfico aéreo internacional. Marcus levantó la cabeza de golpe. Entrecerró los ojos. Interrumpir el tráfico aéreo. Su voz era tranquila, pero había un tono peligroso en ella. Ahora mi esposa se está muriendo en su cabina y él está preocupado por el tráfico aéreo. La cara del asistente se sonrojó. Abrió la boca como para responder, pero no. Salieron las palabras. En cambio, retrocedió un poco agarrando su portapapeles como un escudo. Dígale a su capitán. Marcus continuó su voz, elevándose. Ahora que valora su carrera, priorizará la vida de mi esposa sobre su horario. Algunos pasajeros agitaron sus murmullos cada vez más fuertes. Alguien murmuró, ¿verdad? Mientras otro agregó, no pueden ignorar esto. La marea de la cabina pareció cambiar. El soporte comenzó a burbujear en voz baja. El asistente dudó un momento más antes de girarse y apresurarse hacia la cabina. Marcus la vio irse. Su mano aún sostenía firmemente la de Amar. Su respiración se estaba volviendo más trabajosa y su tez había adquirido un tono ceniciento. Apretó su mano suavemente, inclinándose más cerca. Quédate conmigo, Amara. Susurró, vamos a superar esto, lo prometo. Los minutos se arrastraron. Cada vez era más insoportable que el anterior y la mente de Marcus se llenó de posibilidades. Calculando y recalculando lo que se podía hacer con los recursos limitados disponibles, la máscara de oxígeno ayudaba, pero no lo suficiente. Su pulso era demasiado débil, su respiración demasiado superficial. Necesitaba un hospital, necesitaba profesionales y equipo que no podía conjurar de la nada. La puerta de la cabina finalmente se abrió y el capitán Harris entró en la cabina. Su presencia inmediatamente llamó la atención. Las cabezas se volvieron hacia él como girasoles al sol, pero no. Había calidez en la forma en que los pasajeros lo miraban, solo un juicio apenas velado. Caminó por el pasillo, su uniforme impecable, su expresión serena pero exasperada. Cuando llegó a Marcus, cruzó los brazos elevándose sobre él. Entiendo su frustración, comenzó Harris, su tono condescendiente. Pero debo recordarle que este es un entorno controlado y tenemos protocolos establecidos para situaciones como esta. Marcus se puso de pie lentamente. Su altura casi igualaba a la de Paris. Su comportamiento tranquilo se había evaporado, reemplazado por una furia fría que silenció los murmullos a su alrededor. Protocolos, repitió Marcus, su voz baja pero aguda. Sus protocolos están poniendo en riesgo la vida de mi esposa. ¿Entiende siquiera la gravedad de esta situación? La mandíbula de Harris se tensó. Tengo una responsabilidad con la seguridad de todos los pasajeros a bordo. Desviando el vuelo salvamos su vida. Marcus interrumpió su voz cortando a los capitanes como un bisturí o planea explicarle a la aerolínea cómo permitió que un pasajero muriera bajo su vigilancia porque no quería incomodarse. La compostura del capitán vaciló por un momento, un destello de incertidumbre pasó por su rostro, pero se recuperó rápidamente. Su tono se endureció. No seré amenazado, dijo. Harris con firmeza, he tomado mi decisión. Este avión continuará hasta su destino. Antes de que Marcus pudiera responder, una voz cortó el tenso silencio. Increíble, dijo la mujer que había hablado antes. Se levantó de su asiento nuevamente, su expresión una mezcla de ira e incredulidad. La esposa de este hombre está en peligro y usted está aquí discutiendo sobre protocolos. ¿Qué clase de capitán es usted?
Otro pasajero intervino, un hombre más joven sentado cerca de la ventana. Tiene razón, no puede simplemente ignorar esto. Desvíe el avión. El murmullo se convierte en un coro de acuerdo. Los pasajeros se giran unos hacia otros con indignación compartida. Marcus vio cómo la marea cambiaba. El peso de la opinión pública presionando el rostro del capitán Harris se refinó. Su autoridad se desvaneció ante la creciente disidencia. Miró alrededor de la cabina, calculando claramente su siguiente movimiento. Finalmente enderezó los hombros, su voz más fría que nunca. Esta es mi decisión y es definitiva, dijo. Si continúan interrumpiendo el vuelo, no tendré más opción que involucrar a las autoridades al aterrizar. Un jadeo colectivo recorrió la cabina, pero Harris giró sobre sus talones y marchó de regreso a la cabina, cerrando la puerta de golpe detrás de él. Marcus se hundió en su asiento. Sus manos temblaban con una mezcla de furia e impotencia. Miró a Amara, cuyos ojos se cerraron mientras luchaba por cada respiración. No voy a dejar que se salga con la suya, dijo Marcus en voz baja, su voz apenas audible sobre el zumbido del motor. No ahora. Nunca. La cabina se instaló en un silencio incómodo, pero la mente de Marcus estaba todo menos tranquila. Ya estaba planeando su siguiente movimiento incluso mientras se aferraba a la esperanza de que Amara aguantara lo suficiente para que él saboreara. La batalla aún no había terminado. La cabina seguía siendo un espacio tenso y opresivo, cargado con la incomodidad tácita de los pasajeros demasiado asustados o demasiado apático para actuar más. Marcus se sentó rígido en su asiento, su mandíbula apretada con tanta fuerza que le dolía cada sonido, el zumbido de los motores, el débil murmullo de la conversación, el tintineo de los vasos de Degaley se sentía más fuerte, más nítido, cortando a través de su enfoque. Amara yacía desplomada en su asiento, su respiración superficial e irregular. La máscara de oxígeno había hecho poco para aliviar sus síntomas y su palidez estaba empeorando. Marcus miró su pulso en su reloj de pulsera, contando en silencio, demasiado lento, estaba disminuyendo. Había estado en situaciones como esta antes de cirugías de emergencia donde los segundos significaban la diferencia entre la vida y la muerte. Pero esto era diferente aquí, no tenía sus herramientas, su equipo, su quirófano estéril, aquí solo tenía su entrenamiento, sus instintos y una determinación inquebrantable de mantener a Amara con vida. La azafata apareció de nuevo, sus manos apretadas frente a ella, una mirada de culpa inquieta grabada en su rostro. Marcus apenas la miró, no le quedaba paciencia para sus disculpas ensayadas ni para la indiferencia del capitán. Señor, comenzó tentativamente, su voz apenas por encima de un susurro. El capitán insiste en que estamos siguiendo el protocolo estándar. Él no autorizará una distracción. La cabeza de Marcus se levantó de golpe. Sus ojos ardían con una furia apenas contenida. El protocolo estándar, repitió. Su voz era baja y aguda. ¿Entiendes siquiera lo que está pasando aquí? Mi esposa está sufriendo una emergencia cardíaca. Cada segundo que desperdicias pone su vida en mayor riesgo. La asistente se estremeció pero no se movió. Sus labios se separaron como si quisiera discutir, pero lo pensó mejor. Dio un paso atrás vacilante. Hablaré con él otra vez. Tartamudeó. Marcus negó con la cabeza. Sus manos agarraban los apoyabrazos con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. No te molestes, dijo con frialdad. Tu capitán ha dejado claras sus prioridades. Amara se movió débilmente a su lado. Su mano buscaba la suya. Marcus la tomó de inmediato. Sus dedos eran cálidos y firmes alrededor de los de ella. Sus párpados se abrieron, revelando unos ojos vidriosos que luchaban por enfocar. Marcus. Su voz era apenas audible, un áspero que parecía venir de lo más profundo de su pecho. Estoy aquí, dijo inclinándose más cerca. Te tengo. Solo agárrate. Amara, eres más fuerte que esto. Intentó sonreír, pero era débil.
Más como un destello de luz luchando contra una creciente oscuridad. No quiero causar problemas, susurró la garganta de Marcus, se apretó un dolor agudo floreciendo en su pecho, incluso ahora con su vida colgando de un hilo le preocupaba ser una molestia, era un sentimiento que la había visto cargar demasiadas veces, una silenciosa resiliencia forjada por años de soportar prejuicios sutiles y manifiestos. No estás causando problemas, dijo su voz firme, pero suave. Estás luchando y yo estoy luchando contigo. Su mano apretó la de él débilmente antes de que sus ojos se cerraran de nuevo. El pánico estalló en el pecho de Marcus, pero se obligó a sí mismo a mantener la calma. Ella todavía respiraba apenas. Los murmullos entre los pasajeros se hicieron más fuertes. Marcus podía sentir sus ojos sobre él y Amara podía sentir su inquietud creciendo con cada segundo que pasaba. Otro pasajero, un joven de unos 20 años, se inclinó hacia adelante desde unas filas atrás. ¿Está ella? ¿Va a estar bien?, preguntó vacilante, su rostro pálido. Marcus giró la cabeza ligeramente, su voz tensa. No, si este avión no aterriza pronto. El hombre tragó saliva, su mirada vacilante hacia la cabina. ¿No hay algo que podamos hacer? ¿Forzarlos a aterrizar o algo? Marcus no respondió. ¿Qué podían hacer? Era un hombre acostumbrado a ejercer el control, pero aquí, en este tubo de metal a millas del suelo, ese control había sido despojado como si fuera una señal. La puerta de la cabina se abrió de nuevo y el capitán Harris salió. Esta vez, su rostro estaba enrojecido por la frustración, sus labios apretados en una delgada línea. Marchó por el pasillo deteniéndose justo antes de la fila de Marcus. Doctor Blake, dijo con tono cortante, me han informado de que ha amenazado a mi tripulación. Debo insistir en que Marcus se levantó lentamente en toda su altura haciendo que Harris diera un paso atrás. Amenazó a su tripulación. La voz de Marcus era tranquila pero hirviendo de rabia. Me está acusando de una amenaza mientras condena a mi esposa a morir porque no molestará a su horario. Los ojos de Harris recorrieron la cabina claramente consciente de la creciente atención de los otros pasajeros. Señor, debo insistir en que baje la voz. Estamos manejando esta situación lo mejor que podemos. Marcus soltó una risa aguda y amarga. Manejar. ¿A esto lo llamas manejar? Mi esposa se está muriendo porque te niegas a hacerlo. Tu trabajo, tienes la autoridad de saborear y has elegido no hacerlo. La tensión en la cabina era sofocante. Ahora los pasajeros ya no susurraban, observaban abiertamente sus expresiones, una mezcla de indignación e incredulidad. Una mujer al otro lado del pasillo se puso de pie, su voz resonando. Tiene razón, esto es en tierra humana. El avión, un coro de acuerdo siguió, voces que se alzaban desafiando la autoridad del capitán. El rostro de Harris se oscureció, su compostura vacilante. Este es mi avión, dijo. Su voz alzándose, yo tomo las decisiones aquí y tu decisión es dejar morir a una mujer. Otro pasajero respondió, ¿qué clase de capitán eres? El alboroto estaba construyendo una marea de ira y disensión que ni siquiera Harris podía ignorar. Marcus no dijo nada, su mirada fija en el capitán desafiándolo a continuar con su cherro de control. La mandíbula de Harris se tensó, sus ojos parpadeando hacia los pasajeros antes de finalmente volver a posarse en Marcus. Hablaré con la aerolínea, Harris murmuró, retirándose hacia la cabina. Cuando la puerta se cerró detrás del Marcus se hundió en su asiento. Su mano nunca dejó a Amara, su respiración era superficial pero ella todavía se aferraba. Se inclinó más cerca. Su voz se quebró por primera vez. Solo un poco más. Amara, susurró, quédate conmigo, por favor. La cabina se había sumido en un tenso silencio después del enfrentamiento con el capitán Harris. Los pasajeros estaban sentados al borde. Sus murmullos se apagaron mientras intercambiaban miradas preocupadas. El peso de la situación era palpable, sofocante, y en su centro estaba sentado Marcus Blake, un hombre de resolución inquebrantable, su exterior tranquilo, un fino velo sobre la tormenta, Steve Bruin debajo. Marcus volvió a mirar su reloj. Habían pasado 10 minutos desde que Harris desapareció de nuevo en la cabina. 10 preciosos minutos que Amara no podía permitirse perder. Sus respiraciones eran superficiales, cada una frágil promesa de que el tiempo se les escapaba entre los dedos. Su piel se había enfriado bajo su tacto, su pulso más débil. Él sabía lo que esto significaba. Su cuerpo estaba luchando y sin una intervención inmediata, el resultado sería catastrófico. Se inclinó más cerca de ella, su voz baja pero firme. Amara, necesito que aguantes,
Está bien, no te rindas conmigo. Sus párpados revolotearon y asintió levemente. No fue suficiente para tranquilizarlo, pero era algo. Marcus roce de su asiento. La decisión ya tomada no podía esperar a que el capitán actuara. Sus años en la sala de operaciones le habían enseñado que la duda podía costar vidas, y esta no era la excepción. Se giró hacia la azafata que estaba congelada cerca de la cocina, su rostro pálido por la incertidumbre. Tráeme el botiquín médico completo, ordenó su voz firme y autoritaria. No esta excusa medio vacía que me diste antes, y necesito el desfibrilador. Ahora la azafata vaciló, sus labios se separaron como para objetar, pero la intensidad en los ojos de Marcus la silenció. Asintió rápidamente y se apresuró a irse. Los pasajeros vieron su curiosidad e inquietud convertirse en una especie de respeto silencioso. Marcus no solo se comportaba como un hombre de autoridad, era autoridad. El tipo que venía de años de salvar vidas, de una carrera construida sobre precisión, decisión y experiencia. Cuando el azafata regresó con el equipo, Marcus despejó un pequeño espacio cerca de Amara, abrió el botiquín médico. Sus manos expertas se movieron rápidamente evaluando su contenido, su expresión era sombría. Esto sigue siendo inadecuado, murmuró, pero trabajó con lo que tenía. Damas y caballeros, dijo dirigiéndose a la cabina, su voz con una calma pero con una presencia imponente. Si alguno de ustedes tiene entrenamiento médico o suministros, cualquier cosa que pueda ayudar a estabilizar un evento cardíaco, por favor, acérquense ahora. Hubo un momento de vacilación antes de que un hombre de unos 40 años se pusiera de pie. Soy un técnico de emergencias médicas, dijo entrando al pasillo. No tengo mucho encima, pero haré lo que pueda. Marcus asintió. Gracias, ayúdenme a monitorearla, sus signos vitales, mientras preparo el oxígeno y configuro el desfibrilador como precaución. Los dos trabajaron en conjunto, su movimiento rápido y eficiente. Estaba claro quién lideraba, aunque el técnico de emergencias médicas se remitió a Marcus sin cuestionar, reconociendo la profundidad de su conocimiento y experiencia. Los pasajeros observaron en silencio, algunos ofreciendo oraciones murmuradas, mientras la gravedad de la situación se hundía. Mientras Marcus ajustaba el flujo de oxígeno, su voz se suavizó, sus palabras destinadas solo a Amara. Siempre has sido mi luchadora, Amara. Necesito que sigas luchando ahora. Su mano se crispó en respuesta a un gesto débil pero deliberado que envió una punzada de emoción a través de él. Luchó por mantener la compostura, su mente enfocada en la tarea en cuestión. No había lugar para el miedo o la duda ahora. No. La puerta de la cabina se abrió de repente y el capitán Harris emergió de nuevo, su rostro una máscara de frustración apenas contenida. ¿Qué está pasando aquí?, exigió su voz cortando la silenciosa tensión de la cabina. Marcus ni siquiera levantó la vista. Estoy haciendo tu trabajo, dijo rotundamente, sus manos nunca pausando su trabajo. La mandíbula de Harris se tensó. Estás interrumpiendo el vuelo, lo he dejado claro. Marcus enderezó toda su altura imponente mientras se giraba para mirar a Harris. Y he dejado claro que la vida de mi esposa tiene prioridad sobre tu horario, dijo su voz fría y precisa. Soy el Dr. Marcus Blake, cirujano jefe del Hospital St. George. Con más de 20 años de experiencia en medicina de emergencia y atención cardíaca, no solo entiendo la gravedad de esta situación, la vivo todos los días. Y usted, capitán Harris, está fuera de su alcance. Las palabras aterrizaron como un golpe de martillo. Harris vaciló, su autoridad desmoronándose ante la convicción inquebrantable de Marcus. Los murmullos entre los pasajeros aumentaron, una silenciosa ola de apoyo y aprobación ondulando a través de la cabina. Estás arriesgando su vida, Marcus, continuó su voz firme pero afilada, y cuando este avión aterrice, si ella no lo hace, tu nombre estará en cada documento legal, cada informe, cada titular. Serás el hombre que priorizó el tráfico aéreo sobre la vida humana. El rostro de Harris refinó su compostura deslizándose, miró a su alrededor claramente consciente de los ojos de los pasajeros sobre su juicio pesado e implacable. Finalmente giró sobre sus talones murmurando en voz baja mientras se retiraba a la cabina. Marcus exhaló lentamente, sus manos temblaban por primera vez mientras regresaba al lado de Amara. Se ajustó la máscara de oxígeno, sus dedos rozando su mejilla. Te tengo, susurró, solo un poco más. El EMT a su lado habló en voz baja. Manejaste eso bien, nunca he visto a alguien enfrentarse a un capitán así. Marcus negó con la cabeza. No se trata de manejarlo bien, se trata de mantenerla con vida. Los minutos se extendían interminablemente, cada uno en la eternidad, mientras Marcus trabajaba incansablemente, su enfoque inquebrantable a su
Alrededor los pasajeros observaban en silencio su respeto por él creciendo con cada momento que pasaba. Aquí estaba un hombre que no se echaría atrás, que no aceptaría la derrota ni por su esposa ni por nadie, y aunque el vuelo todavía no había desviado la atmósfera en la cabina, había cambiado. Los pasajeros ya no eran observadores pasivos, eran aliados. Su silencioso apoyo daba fuerza a la batalla. Marcus luchaba con cada respiración que Amara tomaba. La cabina permanecía inquietantemente silenciosa. Salvo por el zumbido constante de los motores del avión y el leve silbido de la máscara de oxígeno que cubría el rostro de Amara, la tensión en el aire era espesa, casi sofocante, como si cada pasajero estuviera conteniendo la respiración esperando que algo, cualquier cosa, sucediera. Marcus se sentó junto a su esposa, su mano descansando sobre la de ella, sintiendo el leve calor de su piel. Su pulso, aunque débil, todavía estaba presente, un hilo frágil que la ataba a él. No podía apartar los ojos de su rostro pálido y demacrado, sus ojos usualmente brillantes, ahora cerrados en una lucha por la fuerza. ¿Todavía estás conmigo? Amara susurró, tanto para tranquilizarse como para animarla. Sé que eres. El Mt sentado a su lado rompió el silencio. Su pulso es débil, dijo en voz baja, su tono mesurado pero preocupado. La estamos estabilizando, pero tiene tiempo prestado. Marcus no respondió de inmediato. Sabía que el EMT tenía razón, conocía las señales demasiado bien. Amara se deslizaba más cerca del borde con cada momento que pasaba, y las herramientas a su disposición no fueron suficientes para sacarla de vuelta. Miró el desfibrilador que habían instalado como precaución, el pequeño dispositivo portátil, un último recurso que esperaba no necesitar. Ajustó la máscara de oxígeno de nuevo, asegurándose de que se ajustara cómodamente sobre su rostro, sus movimientos precisos y deliberados. Lo logrará, dijo finalmente Marcus, su voz firme pero mezclada con una silenciosa desesperación. Le prometí que lo haría. El EMT dudó y luego asintió. Si alguien puede sacarla, eres tú. La puerta de la cabina se abrió una vez más y el capitán Harris emergió. Su rostro, tenso por la frustración y el cansancio, se detuvo en el borde de la cabina de primera clase, inspeccionando la escena frente a él. Marcus no levantó la vista, su atención fija en Amara, pero sintió la presencia del capitán como una sombra que se cernía sobre él. ¿Cuál es su estado?, preguntó Harris, su tono cortante. La cabeza de Marcus se levantó de golpe, su mirada cortando al capitán como una cuchilla. Su estado, repitió, su voz baja y fría. Su estado es crítico, necesita un hospital, no esta lata y su falta de humanidad. Harris tensó la mandíbula, apretando, entiendo su frustración, doctor, pero como he dicho que no entiendes nada. Marcus interrumpió su voz. Levantándose ligeramente, se quedó de pie, imponente sobre Harris, su presencia imponente. ¿Sabes lo que es tener la vida de alguien en tus manos? Saber que cada segundo importa y que una decisión equivocada podría costarle todo. No, no lo sabes. Te sientas en esa cabina, protegido por tus protocolos, mientras mi esposa lucha por su vida. Harris abrió la boca para responder, pero Marcus no lo dejó. Eres un capitán, actúa como tal, lidera, toma la decisión difícil y aterriza este avión. ¿O estás tan consumido por tu orgullo que prefieres dejarla morir? La cabina estaba en silencio. Todos los pasajeros observaban el enfrentamiento conteniendo la respiración. El rostro de Harry se refinó, su compostura se deslizó bajo el peso de las palabras de Marcus. Miró a su alrededor, claramente consciente del pasajero, juicioso, escaleras. Bien, Harris finalmente dijo, su voz a regañadientes, me pondré en contacto con el aeropuerto más cercano y solicitaré un aterrizaje de emergencia. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un salvavidas, un destello de esperanza perforando la tensión opresiva. Marcus no le dio las gracias, no reconoció la concesión, simplemente se volvió hacia Amara, su mano encontró la de ella de nuevo. Aterrizaremos pronto. Murmuró, solo espera un poco más. Amara, casi llegamos. Sus párpados revolotearon y asintió levemente. El pecho de Marcus se apretó por la emoción, pero se obligó a mantenerse concentrado. Todavía había trabajo por hacer. Los auxiliares de vuelo se movieron con renovada urgencia, preparando la cabina para un aterrizaje no programado. El intercomunicador crepitó y la voz de Harry se escuchó plana y formal. Damas y caballeros, haremos un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto más cercano, por favor.
Permanezcan sentados y sigan las instrucciones de la tripulación. Una oleada de alivio recorrió a los pasajeros. Sus murmullos, ahora más tranquilos, teñidos de esperanza. El joven EMT junto a Marcus asintió. Buena decisión, dijo, que ahora tiene una oportunidad de luchar. Marcus no respondió. Su enfoque estaba completamente en Amara, monitoreando su pulso, su respiración, cada pequeño detalle que podría darle una ventaja en esta batalla. Cuando el avión comenzó su descenso, la cabina se volvió más silenciosa. El zumbido habitual de conversación reemplazado por el sonido de anticipación colectiva. Los pasajeros ya no eran solo espectadores, estaban invertidos. Su silencioso apoyo palpable en el aire. Quédate conmigo, Amara, susurró Marcus, nuevamente su voz firme, pero lleno de emoción. Ya casi estás ahí, solo un poquito más. Sus dedos se crisparon contra los de él. El pequeño movimiento, suficiente para enviar una chispa de esperanza a través de él. Miró al EMT, que le dio un pequeño asentimiento. Ella sigue luchando, Marcus dijo suavemente, más para sí mismo que para cualquier otra persona. Ella sigue luchando. El avión aterrizó con un golpe sordo. La desaceleración repentina arrojó a algunos pasajeros hacia adelante en sus asientos. Marcus apenas notó su enfoque, estaba completamente en Amara, sus manos firmes mientras ajustaba su máscara de oxígeno y se preparaba para los paramédicos que sabía que estarían esperando mientras el avión rodaba hasta detenerse. La voz del capitán llegó por él intercomunicador. Una vez más, damas y caballeros, hemos llegado al aeropuerto más cercano por una emergencia médica. Por favor, permanezcan sentados hasta nuevas instrucciones. La cabina estalló en aplausos, no por Harris, sino por el acto de aterrizar, la culminación de una voluntad colectiva para salvar una vida. Marcus lo ignoró. Todo su mundo se redujo a Amara y la lucha que ella todavía estaba librando. Se inclinó cerca, su voz baja, pero llena de convicción. Estamos aquí, Amara, susurró, estás a salvo. Ahora te lo prometí, ¿no? Sus dedos apretaron su mano de nuevo, débil pero deliberado, y Marcus sintió el primer destello de alivio. A sentarse sobre la batalla no había terminado, pero habían dado el primer paso y lucharía el resto del camino sin importar el costo. La puerta de la cabina se abrió con un gruñido metálico. El aire cálido del aeropuerto se precipitó para encontrarse con la atmósfera tensa y rancia del avión afuera. Las luces intermitentes de los vehículos de emergencia iluminaron la pista como faros de salvación. Marcus se quedó congelado por un momento. Su mano apretaba firmemente la de Amara. Sus ojos estaban fijos en su rostro. Su respiración era superficial pero constante. Un ritmo frágil al que se había aferrado durante la última y agotadora hora. La azafata apareció a su lado. Su voz era fuerte pero urgente. Los paramédicos están aquí. Doctor Blake, están trayendo una camilla. Marcus asintió bruscamente. Sus movimientos eran precisos. Mientras ajustaba la máscara de oxígeno sobre la cara de Amara una última vez, cada una de sus acciones era deliberada, medida, ni un movimiento en vano. Había hecho todo lo que podía a bordo, pero ahora comenzaría la verdadera lucha. Los paramédicos abordaron rápidamente. Sus movimientos eran eficientes pero respetuosos mientras evaluaban la condición de Amara. Marcus recitó sus síntomas, signos vitales y la cronología de su deterioro con la precisión de un experimentado profesional. No dejó lugar al error. Su tono autoritario e inquebrantable. Su pulso es débil pero presente, dijo, su voz baja pero firme. Ha estado con oxígeno suplementario durante los últimos 40 minutos. Probable infarto de miocardio. Necesitarás estabilizarla más en la ruta. El paramédico principal asintió. Su respeto por Marcus evidente. Beck, tómalo desde aquí, doctor. Sé que en buenas manos. Marcus vaciló su mano, todavía agarrando la de Amara. Voy con ella, dijo, su tono no dejando lugar a discusión. Mientras transferían a Amara a la camilla, Marcus se quedó a su lado, su presencia un ancla firme en el caos. El paramédico que la había ayudado antes retrocedió, su expresión una mezcla de admiración y preocupación. Hiciste todo bien, dijo el paramédico en voz baja. Le diste una oportunidad de luchar. Marcus no respondió, su enfoque estaba únicamente en Amara, su mente repasando cada decisión, cada segundo, buscando cualquier error que pudiera haber cometido. No podía permitirse el consuelo del alivio, todavía no. El descenso por el puente de embarque fue desgarrador. Marcus se quedó cerca de la camilla, su mano descansando ligeramente sobre el hombro de Amara mientras los paramédicos la maniobró hacia la ambulancia que esperaba. Las luces intermitentes los bañaron en rojos y blancos ásperos. El ritmo se aceleró. El aire se llenó con el sonido de los monitores pitando y voces dando órdenes.
Marcus se vio obligado a detenerse en el borde del área de tratamiento, su camino bloqueado por una enfermera que lo miró con simpatía. Necesitamos espacio para trabajar, dijo suavemente. Has hecho todo lo que puedes. Marcus abrió la boca para discutir, pero las palabras murieron en su garganta. Sabía que ella tenía razón, había estado en su posición innumerables veces, había dicho esas mismas palabras a familias preocupadas. Ahora, por primera vez, él era el que estaba al otro lado de la puerta. Retrocedió de mala gana, sus manos apretadas en puños a sus costados, su mente corría repitiendo cada momento, cada decisión, buscando algo, cualquier cosa, podría haber hecho de manera diferente, pero no quedaba nada que hacer ahora, excepto esperar. El tiempo se extendía insoportablemente. Los minutos se sentían como horas mientras Marcus estaba sentado en la sala de espera, su cabeza entre sus manos. A su alrededor, el mundo seguía girando. Médicos y enfermeras se movían con un propósito, el zumbido de la maquinaria del hospital llenando el aire. Pero para Marcus, lo único que existía era la puerta, cerrada al final del pasillo, y la frágil esperanza que Amara todavía estaba luchando. Pensó en su vida juntos, la tranquila mañana que pasaron tomando café, la forma en que su risa iluminaba una habitación, la fuerza que llevaba incluso frente a la adversidad. Ella era su ancla, su razón, su todo. Perderla era impensable. Vas a salir adelante, se susurró a sí mismo. Tienes que. La puerta finalmente se abrió y el médico que la atendía salió, su expresión ilegible. Marcus se puso de pie de un salto, su corazón latía con fuerza en su pecho. Ella está estable, dijo el doctor, sus palabras cortando la tensión como una cuchilla. Hemos colocado un stent para abordar el bloqueo. Sé que en recuperación ahora. Marcus exhaló bruscamente, el peso en su pecho se levantó ligeramente. ¿Puedo verla?, preguntó, su voz tensa por la emoción. El doctor asintió. Todavía está sedada, pero sí es una luchadora. Dr. Blake la trajo aquí justo a tiempo. Marcus no esperó más explicaciones, siguió al doctor por los pasillos, sus pasos rápidos y decididos. Cuando entró en la sala de recuperación, su respiración se quedó atrapada en su garganta. Amara yacía en la cama, su rostro pálido, pero en paz. El pitido constante del monitor cardíaco era el sonido más hermoso Marcus había oído alguna vez. Se acercó a ella lentamente. Extendió la mano para apartar un mechón de cabello de su rostro. «Lo lograste», susurró. Su voz se quebró. «Sabía que lo harías». Se sentó a su lado. Entrelazó sus dedos con los de ella. El peso de las últimas horas finalmente lo alcanzó por primera vez. Se permitió sentir el miedo, el alivio, la abrumadora gratitud de que ella todavía estuviera con él, pero también sintió algo más. Una tranquila determinación latente. Ya no se trataba solo de Amara, se trataba del sistema que casi le había costado la vida. Sobre las personas que le habían fallado cuando más las necesitaba, y Marcus Blake no era un hombre que dejara pasar las cosas. El pitido constante del monitor cardíaco en la sala de recuperación de Amara le trajo a Marcus una frágil sensación de alivio, pero fue fugaz. El recuerdo del vuelo, la tensión sofocante, el capitán indiferente. Las terribles decisiones que se había visto obligado a tomar aún se cernían sobre él como una nube de tormenta mientras se sentaba a su lado. Su mano sostenía suavemente la de ella. Sintió una resolución inquebrantable solidificarse dentro de él. Amara estaba a salvo ahora, pero el costo de su seguridad era un ajuste de cuentas que aún no se había desarrollado. 3 días después, Marcus se encontraba en una tranquila sala de conferencias en el hospital. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre la mesa pulida frente a él. Estaba sentado el representante de la aerolínea, un hombre con un traje impecable y el tipo de encanto excesivamente ensayado del que Marcus desconfió de inmediato. A su lado, un abogado con ojos penetrantes hojeaba un grueso archivo de documentos. El doctor Blake, el representante, comenzó con una voz suave pero cautelosa. Lamentamos profundamente la angustia causada a usted y a su esposa durante su reciente vuelo. La aerolínea se toma muy en serio incidentes como este y queremos asegurarle que. Marcus levantó una mano interrumpiéndolo. Su voz era tranquila pero había acero debajo de ella.
No me insultes con lugares comunes. Dijo que esto no se trata de palabras, se trata de responsabilidad. El representante dudó y miró a su abogado. Por supuesto que lo entendemos. Marcus se inclinó hacia adelante con una mirada firme. ¿Usted? Porque desde donde estoy sentado, su capitán tomó la decisión consciente de priorizar los horarios y protocolos sobre la vida humana. Eso no es solo negligencia, es mala praxis. La abogada se aclaró la garganta. El capitán Harris siguió el protocolo de la aerolínea. El protocolo no salva vidas. Marcus interrumpió su voz con una acción brusca. Tenía la autoridad para desviar el vuelo que eligió no. La condición de mi esposa se deterioró debido a su inacción y eso no es algo que se pueda ocultar. El comportamiento refinado del representante comenzó a quebrarse. Dr. Blake, queremos trabajar con usted para resolver esto. Tal vez podríamos. No quiero compensación, Marcus espetó, su frustración se desbordó. Quiero un cambio. Quiero asegurarme de que nadie más tenga que pasar por lo que mi esposa y yo soportamos. 2 semanas después, la historia había ganado atención nacional. Los detalles del vuelo habían sido compartidos por los pasajeros. Sus relatos de la calma de Marcus, la autoridad y la indiferencia del capitán provocaron indignación en las redes sociales y los medios de comunicación. Los titulares gritaron: la esposa del doctor sabe en pleno vuelo mientras la aerolínea no actúa y el capitán se niega a un aterrizaje de emergencia a pesar de la emergencia cardíaca. La presión sobre la aerolínea aumentó rápidamente. La protesta pública exigió rendición de cuentas y la compañía se vio obligada a responder. Se anunció una conferencia de prensa durante la cual el director ejecutivo abordó la controversia. Marcus se sentó en la audiencia de la conferencia de prensa del presidente, su expresión ilegible mientras el director ejecutivo hablaba. Lamentamos profundamente los eventos que ocurrieron en el vuelo 278. El director ejecutivo dijo que su voz era cuidadosa. Medido mientras nuestra tripulación actuó dentro de las pautas, siempre que esté claro que esas pautas no cumplieron con las necesidades urgentes de esta situación. Con efecto inmediato, estamos implementando una capacitación obligatoria para todo el personal de vuelo sobre protocolos médicos de emergencia con un enfoque en priorizar la seguridad de los pasajeros por encima de todo. Hubo un murmullo de aprobación de la multitud reunida, pero la atención de Marcus estaba en el hombre parado al costado del escenario. El capitán Harris, el excapitán, se mantuvo rígido, su rostro pálido y demacrado mientras el CEO continuaba. Además, el CEO dijo que su tono era firme. El capitán Richard Harris ya no es empleado de esta aerolínea. Exigimos a nuestro personal los más altos estándares y su falta de actuación apropiada no se alinea con nuestros valores. Las palabras flotaban en el aire como un veredicto. Los hombros de Harris se desplomaron ligeramente. El peso de la condena pública se posó sobre él. Miró hacia Marcus. Su expresión era una mezcla de resentimiento y derrota. Pero Marcus no apartó la mirada. Su mirada era firme e inquebrantable. Un reconocimiento silencioso de que finalmente se había hecho justicia después de la conferencia de prensa. Marcus salió al aire fresco de la tarde. Su aliento se nubló ligeramente con la luz que se desvanecía. Amara aún se recuperaba, pero ahora era más fuerte. Lo esperaba en casa. Sintió que el peso de las últimas semanas comenzaba a levantarse reemplazado por una tranquila sensación de resolución. No se trataba solo del despido de Harris o las nuevas políticas de la aerolínea, se trataba de las vidas que podrían salvarse en el futuro, los pasajeros que no tendrían que luchar la misma batalla que él y Amara habían luchado. Se trataba de un cambio real y significativo. Mientras Marcus se alejaba del edificio, su teléfono vibró con un mensaje. Era de Amara: vuelve a casa pronto, estoy orgulloso de ti. Sonrió suavemente, sus pasos se aceleraron. La lucha no había terminado, no del todo, pero por ahora había ganado y eso era suficiente. La justicia prevaleció de una manera que envió un mensaje poderoso no solo para Amara sino para cualquiera que pudiera enfrentar una lucha similar por la dignidad y el cuidado. El coraje y la determinación de Marcus no solo salvaron la vida de su esposa.
Obligaron a una industria a asumir la responsabilidad asegurando que las vidas sean valoradas por encima de los horarios y los procedimientos. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre esta poderosa historia? ¿Alguna vez ha visto a alguien luchar por lo correcto cuando más importaba? Comparta sus reflexiones en los comentarios a continuación. Si esta historia resonó con usted, asegúrese de darle me gusta a este video y suscríbase al canal. No olvídate de activar las notificaciones para no perderte nunca más historias de coraje, resiliencia y justicia. Gracias por ver.